Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Magdalena. Eh, en este momento tengo una función de gestión en el INTA, soy director regional de Patagonia Norte. Sin embargo, hasta el año 2017 he trabajado en mecanización de cultivos frutícolas en la Estación Experimental Alto Valle y voy a tratar de transferir las experiencias que hemos tenido mías y del equipo de trabajo que hemos trabajado también integrados con la Universidad del Comahue durante mucho tiempo. El título de la conferencia es Aportes de la mecanización a la competitividad del sector frutícola. Pensé en un título más rimbombante como Presente y Futuro de la Mecanización frutícola y bueno, probablemente quedaba grande, pero también este título no abarca todo de lo que pienso incluir en la conferencia porque la mecanización solo habla de la agricultura 1.0 y ya se está hablando en el mundo de la agricultura 4.0 o de la fruticultura 4.0. En todo caso, habría que ir instalando un concepto del cual voy a hablar después, que es el concepto de ingeniería en biosistemas, que incluye no solo la ingeniería rural, que incluye la maquinaria agrícola, sino el paisajismo, tecnologías digitales y otras tecnologías. Estoy teniendo algún problema para que pasen las transparencias. Bueno, ahí estamos. En las transparencias estamos viendo algunas imágenes de los avances históricos en el siglo XX, desde el principio del siglo XX hasta el momento, sobre los avances tecnológicos en cultivos extensivos. La agricultura en comparación con la industria aumentó mucho menos la productividad, muchísimo menos. La industria aumentó centenas de veces la productividad desde en el siglo XX. Y la agricultura, si bien tuvo un incremento en la productividad, no fue tanta. Dentro de la agricultura, la fruticultura y la horticultura fue uno de los sectores que menos aumentó la productividad. ¿Cuáles son los avances tecnológicos estos en la fruticultura? Bueno, probablemente podamos señalar algunos avances significativos. Sostengo que ninguno de los avances son tan revolucionarios como, por ejemplo, la cosecha mecánica en cultivos extensivos. En estos casos, por ejemplo, tenemos nivelación con láser, avances en la aplicación de agroquímicos. La imagen que ven abajo es una imagen que me gusta mucho, sobre todo lo que marca de la inconsciencia en el manejo de agroquímicos. Ahí vemos los caballos protegidos y la gente probablemente aplicando arseniato de plomo solamente con un sombrero de protección. Portainjertos que han permitido que las plantas tengan porte controlado, eso ha permitido aumentar la productividad. La inclusión del cajón BIM en los años 60 fue un aporte y la digitalización de la poscosecha fue otro de los aportes. Sin embargo, en fruticultura, como les decía, no podemos registrar avances revolucionarios. En gran medida las tareas siempre se han hecho con escaleras. Esa es una foto del año 2021, en donde se está haciendo una tarea de cosecha con escaleras. Los árboles en 1975 eran, por supuesto, más altos porque habían sistemas libres de conducción, las escaleras eran más altas. Casi todas las tareas se hacen utilizando una escalera. Tareas como la poda, la cosecha, el raleo, la colocación de dispenser, el monitoreo, la colocación de aspersores, el reemplazo de aspersores, la colocación de mallas, todas se utilizan las escaleras. Entonces, como ven, las escaleras se han ido achicando, esos son escaleras cosechando cereza en 1915 en Italia,
Y hay algunos que con cierta ironía sostienen que en la fruticultura lo único que cambió en los últimos 100 años fue el tamaño de las escaleras. Que vivimos épocas de cambios profundos. A esta época algunos le llaman la era digital, el postindustrialismo, la tercera ola, le llaman de diferentes maneras. Evidentemente, lo que no cabe duda es que ha habido un cambio de época, que hay un cambio de época, que lo estamos transitando, y en el cual nos vamos a encontrar con muchísimos desafíos, con rupturas, con la era anterior, y algunas de las cuales para los que no estamos preparadas. Va a haber una sustitución gradual y un mayor costo de las energías fósiles, más allá de las cuestiones coyunturales que puedan llegar a pasar sobre la baja o suba de los commodities, pero va a haber un aumento gradual de la energía y una necesidad de sustitución. Va a haber riesgos crecientes de deterioro ambiental. Y vamos a tener presente siempre una paradoja de la modernidad. Cada vez el planeta tiene mayor población, pero cada vez hay menos disponibilidad de trabajadores para operaciones manuales rurales. Cada vez va a haber más gente en centros urbanos y cada vez va a haber menos gente en las áreas rurales. Algunos sostienen que vamos a tener que producir más con menos. En esta época de cambios, en la fruticultura en particular, se están produciendo grandes saltos tecnológicos, básicamente en comunicaciones, en electrónica, en informática, por supuesto en los campos de la genética también. Y si analizamos este cuadro, podríamos analizar cómo maduran las tecnologías. En etapa de madurez encontramos la poda, la cosecha y otras tareas manuales. En crecimiento estamos teniendo tareas mecanizadas, pero en la fruticultura para consumo fresco son ayudas mecánicas, no son cosechadoras integrales. Tenemos irrupción de las TICs, de electrónica, y en etapa embrionaria todavía la robótica. Probablemente muchos de ustedes verán en las revistas, en las revistas de fruticultura, la aparición de prototipos de cosecha que no tienen una irrupción masiva, más allá de que puede haber una pequeña adopción de estas tecnologías. Continuando con las amenazas a la producción frutícola, seguramente vamos a tener aumento de los costos de producción, necesidad de disminuir insumos externos a la explotación, ya menos input, no solamente por cuestión de costos, sino por una demanda creciente de los consumidores de utilizar menos químicos de síntesis, necesidad de mejorar la productividad, pero fundamentalmente mejorar la calidad del trabajo. Este punto es central. En general se pone mucho foco en el aumento de la productividad y se soslaya la importancia de hacer las tareas agrícolas atractivas para competir con otras tareas que compiten con la fruticultura, en este caso, como puede ser el turismo o la minería extractiva, el petróleo, etc. La fruticultura mundial tiene un marcado déficit de mano de obra calificada, fundamentalmente en cosecha, porque como les decía en la transparencia anterior, existen actividades que compiten con la fruticultura en el perfil del trabajo y en los salarios, no solo en los salarios, también en el perfil del trabajo. Siempre los trabajos más duros los encontramos en el agro. Les decía cuando trabajábamos en el título que durante el siglo XX llamamos ingeniería rural a lo que tenía que ver con disciplinas que incluían la mecanización, los tractores, la maquinaria, las construcciones rurales, el riego, los invernáculos, la defensa contra helada. Hoy, la ingeniería rural ha incorporado la electrónica y las TICs dentro de sus especialidades y asociaciones
referentes del mundo, como fue ASAE, cuando se ingresó al siglo XXI, han rebautizado a ASAE como ASABE, llamándola como Asociación Americana de Ingeniería de Biosistemas. Esto es así porque la ingeniería de biosistemas incluye dentro de nuestra especialidad lo que tiene que ver con las tecnologías del postindustrialismo de las que estamos hablando hace un rato, que tiene que ver con las cuestiones de informática, agricultura 4.0, fruticultura 4.0, deterioro ambiental, energías alternativas, agricultura digital y otros. Entonces, hay muchos de los que estarán escuchando esta charla que están muy familiarizados con lo que es agricultura o fruticultura digital y fruticultura de precisión. Sin embargo, debido a la gran cantidad de gente que usa esta terminología como sinónimo, es importante pararse en algunas definiciones conceptuales. Entonces, ¿es la fruticultura de precisión lo mismo que la fruticultura 4.0, la fruticultura digital? De hecho, no. La fruticultura de precisión es la aplicación de tecnologías y principios para el manejo de la variabilidad espacial y temporal, asociada a todos los aspectos de la producción con el propósito de mejorar la productividad del cultivo y la calidad ambiental. Es decir, la fruticultura de precisión o la agricultura de precisión es el manejo de la variabilidad espacial y temporal. Hace unos días atrás nomás escuchaba una charla en la cual el expositor diferenciaba agricultura por ambientes o agricultura a sitio específico de fruticultura de precisión o de agricultura de precisión. Hasta lo que yo sé, son absolutos sinónimos. Sucede que se ha confundido la fruticultura de precisión con la agricultura digital, que vamos a pasar a definirla justamente porque la expansión de la fruticultura de precisión o de la agricultura de precisión ha tenido que ver con la irrupción de la tecnología en el agro, que ha facilitado identificar estos ambientes y esta variabilidad. Bueno, la agricultura 4.0 entonces, o agricultura digital, se define como la transición hacia nuevos sistemas ciberfísicos que operan en forma de redes más complejas y se construye sobre la revolución digital anterior. 4.0 se dice agricultura o fruticultura justamente porque la agricultura 1.0 fue la irrupción de la mecanización y del motor de combustión interna, luego la industria 2.0 era la producción en masa, en líneas de ensamble, la tercera, la revolución de la automatización, y llegamos a la 4.0, cuarta revolución industrial, y transferido al agro es fruticultura 4.0 o fruticultura digital. ¿Qué incluye esta definición? Por supuesto, todas las tecnologías modernas como Big Data, Internet de las Cosas, realidad aumentada, robótica, sensores, impresión 3D, inteligencia artificial, aprendizaje por máquina, sistemas de posicionamiento global, automatismo, plataformas de datos, etcétera, etcétera. Bueno, empecemos a hablar entonces qué es la fruticultura de precisión. Decíamos que la fruticultura de precisión es el manejo de la variabilidad, no solo espacial, sino temporal. Este manejo de la variabilidad se puede hacer con dos herramientas muy fuertes. La primera de ellas es con mapas de información y la segunda de ellas es basada en sensores en tiempo real. En la Estación Experimental Alto Valle del INTA estamos trabajando en fruticultura de precisión basada en mapas hace unos probablemente 8 años. Empezamos a trabajar con mapas de
mapas de diámetros de troncos, de eficiencia productiva, de nivel de suelo, de planimetría, de conductividad eléctrica, etcétera, etcétera. Sin embargo, la madre de los mapas es el mapa de rendimiento. En este caso, ustedes están viendo un mapa de la variabilidad espacial al interior de una parcela de Perales-Williams, donde se pueden observar zonas de baja, media y alta productividad permanente y zonas también variables, pero temporalmente. Hay zonas que varían año a año, ahí está la variabilidad temporal, y hay lugares en los cuales la productividad puede ser alta o baja independientemente del año. Este sería el que ustedes observan, sería un mapa de recomendación y es el que permite a posteriori realizar la aplicación variable si se contara con máquinas que pudieran hacer una fertilización diferencial, una fertilización foliar o una aplicación de agroquímicos, etcétera, etcétera. Esto es muy difícil hacer este mapa de rendimiento en un cultivo de frutas para consumo fresco, porque la cosecha es manual. Esto implica que yo no sé el origen de qué árbol viene esa fruta ni de qué lugar, porque la cosecha es caótica. Ya entraremos sobre ese tema. Sin embargo, en fruticultura de la que llamamos más industrial, por ejemplo, la viticultura y olivicultura, ya las máquinas vinculadas a esa temática, a esos cultivos, ya vienen con mapas de rendimiento incorporados y permiten un trabajo diferenciado. Estos mapas de rendimiento y esta posibilidad de trabajar en cultivos frutícolas industriales ya es una realidad, no así en fruticultura para consumo fresco. Bueno, dentro de los mapas, esto los conocen todos porque en la agricultura sucede lo mismo, podemos tener mapas de salinidad, mapas de conductividad eléctrica, esto lo hacemos con distintos tipos de sondas. Acá pueden ver una Rastraveris que permite hacer estos análisis. Sin embargo, insisto que en fruticultura, también en agricultura, pero en fruticultura en particular, la madre de todos los mapas es el mapa de rendimiento. Hemos tenido infinidad de ejemplos, de ensayos, de experiencias en las cuales podemos tener un índice verde muy interesante o distintos aspectos que podrían señalar un incremento de la productividad y de la calidad, y sin embargo en la práctica esto no sucede. Los que saben de fruticultura saben que no siempre una fertilización nitrogenada se expresa en calidad de la producción. De modo, por eso es que me animé a poner acá abajo que la madre de todos los mapas en fruticultura es el mapa de rendimiento. Gracias a este mapa de rendimiento podemos hacer aplicaciones variables. Ustedes ven un mapa del 2014 y uno en el 2015. Manejamos distintos colores porque era un cuadro que estaba entrando en producción, pero ustedes ya verán a simple vista, después hay mapas de prescripción, que hay áreas que son naturalmente tienen problemas edáficos o cercanía de alamedas, etcétera, que hacen que los rendimientos sean menores que en otras áreas en las que los suelos son más profundos y que tenemos mejores rendimientos. Insisto, esto hasta este año es un trabajo experimental en fruticultura para consumo fresco. Esto no hay muchas experiencias en el mundo de experiencias comerciales, sino que está todavía en el campo de la experimentación. ¿Cómo hacer un mapa de rendimiento en fruticultura teniendo en cuenta esta cosecha manual y caótica que les decía? Caótica es porque en fruticulturas de pepita nosotros disponemos bines y los cosechadores van con ese morral que le llamamos recolector, que ustedes lo ven aquí, lo estoy señalando con el puntero, y lo van colocando sobre un bin que está estacionado en un lugar. Esto hace que
no se sepa exactamente ese bin de qué árboles lleva esta producción, aunque es el valor mínimo trazable. Para todo esto, nosotros en la Estación Experimental Alto Valle del INTA se diseñó un mapeador de rendimiento que está en etapa de prototipo, está en etapa preindustrial, con la firma Pacima en la región del Alto Valle, en Villa Regina. Es una empresa fabricadora de máquinas, fabricante de máquinas, que el sistema de mapeo consiste en montar el sistema de mapeo sobre una plataforma, ayuda mecánica de cosecha, en la cual los productores, los cosechadores, van montados sobre la máquina y van cosechando esos cosechadores, están georreferenciados y tienen unos sensores, la máquina, que va registrando el incremento del peso del bin y va en un software registrando a qué árbol el rendimiento en particular de cada uno de los árboles y de cada una de las alturas. Esto, como ustedes ven, hasta ahora ven mapas de rendimiento donde ya han sido procesados geoestadísticamente. Es un mapa de prescripción que permite hacer una aplicación de fertilizante con otra máquina inteligente, pero en general el mapa de rendimiento se observa de esta forma. En donde hay árboles que particularmente, o por condiciones particulares del árbol, por alguna problemática puntual del suelo, o del riego, o de lo que sea, tienen más rendimiento que el árbol de al lado. Pero en términos generales, observarán aquí abajo que se sigue patrones bastante importantes y que no son aislados, digamos. Hay filas enteras de buen rendimiento o sectores enteros de buen rendimiento y sectores de menos rendimiento. De modo que lo que ustedes están viendo acá es una definición a nivel de planta. Bueno, no es la única forma de hacer una predicción de cosecha. Esto es una empresa alemana que tiene un sensor que va con cámaras, va fotografiando previo a la cosecha y detecta los frutos, y a través de un software prevé o realiza un mapa de rendimiento, pero a la vez hace una predicción de lo que se va a cosechar. Esto permite organizar la cosecha y ya tener un destino de la fruta, o organizar la logística de esa fruta. Esto es otra forma de hacer mapas de rendimiento. Esta es una empresa que presta servicios, y esta es una foto que tomé hace, la foto de la derecha, ¿no? La de abajo, la de la máquina, una foto que tomé hace 3 años en una exposición en el norte de Italia. Otra opción podría ser, que está menos madura la opción, pero con drones. Los drones en general, por lo menos particularmente, sé que hay algunas experiencias de detección de fruta desde drones, pero seguramente será más complejo detectar frutas con drones que detectarla desde el piso, como en el caso anterior, detectarlo, por ejemplo, con un sensor que vaya fila por fila. Sin embargo, los drones, en el caso de cultivos frutícolas industriales como viñedos y olivos, permiten tener mapas de índices verdes, de NDVI, y estos índices, sumados al mapa de rendimiento que da la máquina de cosecha, permite tener mapas de prescripción. En la Estación Experimental Alto Valle también hay una profesional, una becaria de CONICET, una becaria doctoral, que está trabajando sobre la etapa previa de esto, que es analizar los modelos de predicción de fruta. Digamos, está tomando fotos sobre la fruta, identificación digital de la fruta, y ajustando modelos para hacer las predicciones. De modo que
Nosotros acá en el futuro, en esta experimental, teniendo un equipo que pueda canalizar las cuestiones electrónicas, podríamos apelar a cualquiera de los tres sistemas para predecir cosecha o hacer mapas de rendimiento en fruticultura. Bueno, les dije que había dos formas de hacer agricultura de precisión, una basada en mapas, que fue la que les conté hasta ahora, y la otra es basada en sensores y en tiempo real. Esto ya no es basado en la información que se genera a través de una cosechadora o de un sistema que permite hacer el mapa de rendimiento para ser usado en la próxima temporada, sino que es información a tiempo real. Esta información insisto, no es georreferenciada y por lo tanto no es necesaria la presencia de un receptor satelital, ni del posterior tratamiento geoestadístico, ni de un dron, simplemente se necesita un sensor. Y les voy a dar un ejemplo con la aplicación de agroquímicos. A la izquierda ven lo que es una aplicación a caudal constante. Nosotros hacemos, casi en el 100% de los casos, aplicamos en una fila, en forma continua, una pulverización, aunque falte un árbol, aunque uno de los árboles tenga un porte más bajo, aplicamos lo mismo. Y todas estas áreas significan siempre pérdidas. Pérdidas por arriba de los árboles o por falta de árboles o el espacio entre los árboles. Lo primero que se desarrolló fue lo llamado aplicación de dosificación variable selectiva, que básicamente fue basada en sensores de ultrasonido, que eran sistemas on-off. Digamos, cuando no veía árbol, cortaba la pulverización, cuando veía árbol, habilitaba la pulverización. Esto ya permitió unos ahorros impresionantes en agroquímicos. De hecho, es una tecnología que se usa bastante. No acá en el Alto Valle, pero he visto, en la citricultura he visto varias empresas que tienen sistemas on-off para los cítricos, que con otro sistema de conducción, que hay más espacios entre los árboles, permite un ahorro importante y una disminución de la contaminación. Ahora, hay un avance a esta aplicación variable, que es la aplicación de dosificación variable proporcional escalonada. Es decir, se cuenta con más de un sensor de ultrasonido y se permite tener dos niveles, por ejemplo, de corte y aplicar, por ejemplo, una dosis total o la mitad de dosis o cortar cuando no se ve en árbol. Y la última y la más avanzada de las tecnologías es la aplicación de dosificación variable proporcional continua que se hace en general en base a una tecnología que se llama LIDAR, que es un rayo láser que permite medir decenas de puntos por segundo y hacer un mapa en tiempo real de los árboles y hacer una aplicación exactamente ajustada al exacto volumen de la canopia. Acá van a ver, lo que ven ahí en azul es el LIDAR. Nosotros tenemos un LIDAR acá en la Estación Experimental Alto Valle, de la cual el ingeniero electrónico Benítez, que es parte del equipo, desarrolló su tesis de maestría para medir la posibilidad de identificar árboles. Esto es un desarrollo complicado porque en principio hay que hacer los modelos para identificar los árboles y luego diseñar las máquinas que permitan hacer la aplicación variable. Observen el efecto de cómo uno puede ver con el LIDAR esa planta que ven a la derecha. Observen que las partes que ven rojas son partes en las que no existe vegetación. Hay partes en las que existe mucha vegetación por el color y otra poca. Podríamos hacer un ajuste a nivel micro en cuadrículas muy chicas para aplicar ajustada a la cantidad de hojas, al área foliar o a la canopia de este árbol. Vuelvo a repetir el fenómeno por el que no lo vio. Así es como observa el LIDAR una planta. Bueno, vamos a pasar entonces brevemente a lo que es la pulverización en fruticultura.
La pulverización en fruticultura, bueno, sería una charla per se, porque tiene una complejidad mucho más elevada que lo que es en una aplicación de cultivos bajos, teniendo en cuenta que las gotas tienen que recorrer una larga distancia. El problema sistémico de estas aplicaciones son que por esta distancia que tienen que recorrer y porque están afectadas por las condiciones climáticas, la altura de los árboles, la evaporación de las gotas, el tamaño de las gotas, en general existe una altísima cantidad de depósitos que se depositan en la parte baja del árbol y una menor cantidad de depósitos en la parte alta. Este fenómeno es exactamente igual hacia el exterior e interior del árbol. O sea, en síntesis, este tipo de máquinas, por más que uno le ponga mucho esmero a la calibración, en general distribuye más depósitos en la parte baja y externa de los árboles que en la parte interna y alta de los árboles. Esta problemática se agrava por la particularidad de tener que aplicar el producto hacia los costados y hacia arriba, lo cual genera niveles de deriva altísimos. Y encima, en la fruticultura, en nuestras regiones se suelen aplicar volúmenes altos, entonces el tipo de la deriva es exoderiva, que es deriva o gotas o fracción del producto que se va fuera del área tratada, pero también endoderiva por coalescencia o chorreado del producto en las hojas por exceso de volumen de aplicación. Hago mención a mi amigo y colega de tantos años que trabajó en la Universidad del Comahue y en que armamos equipos durante casi 30 años de trabajo en estos temas. Siempre nos imaginábamos cómo sería la máquina del futuro que mitigara estos efectos. Entonces, mi amigo Alcides Di Princios, que les mencionaba, trabajó sobre su tesis doctoral sobre esta máquina, que es una máquina que ya había aparecido en modelos similares en el norte de Europa, que es la máquina de túnel o de reciclado, que es una máquina por la cual el árbol, imaginemos que el que circula es el árbol y no la máquina, el árbol circula por ese túnel en el que se hace la aplicación, todo el producto que se pierde o que cae al piso o que atraviesa el árbol es recuperado y retorna al tanque. De modo que las pérdidas, como ven acá a la derecha, son mínimas, las pérdidas de deriva solamente. Sin embargo, esta máquina no está exenta de problemas, tiene muchas limitaciones, sobre todo para frutales altos, como son los que tenemos en el Alto Valle todavía, de arriba de 4 metros, 4 metros y medio, frutales de pepita, porque a esta máquina solo se ajustarían sistemas densos de tipo de espaldera o muro frutal, no se ajustaría el vaso, y tampoco se ajustarían los árboles muy altos, tendrían inconvenientes. Si a todo esto le sumamos que los cultivos cada vez más hay instalación de mallas, contamos con que esta máquina tiene muchísimas limitaciones en cuanto a su versatilidad. Altura, velocidad. Por ese motivo no hay adopción masiva ni en nuestra zona ni en Europa tampoco, para frutales de pepita y de carozo. Sin embargo, sí he observado una adopción masiva en lo que es en viñedos que tienen un porte más controlado de no más de 1,5 metros, 1,80 metros. Yo les decía, me hacía la pregunta de cómo será la pulverizadora del futuro. Imaginábamos cualquier cosa con Diprincio, imaginábamos cambios de paradigma, pero nunca imaginamos que las máquinas del futuro serían iguales que las del pasado, pero con mucha electrónica. Toda la electrónica que mitiga los problemas de ineficiencia que tenían las máquinas tradicionales. Esta máquina que están observando ahí, como ven, tiene montones de boquillas. Bueno, esta les va a graficar mucho mejor lo que les estoy diciendo. Es una máquina tradicional que la podrían haber visto hace 15 años atrás.
Nada más que esta máquina tiene un lidar para medir el follaje, tiene un GPS que geoposiciona el lugar, tiene válvulas proporcionales al avance, tiene electroválvulas, tiene sensores que permiten el corte del flujo cuando no se ve en agua, tiene caudalímetros, tienen estaciones meteorológicas incorporadas para poder variar el flujo de aire de acuerdo a dónde viene la dirección del viento. Muchas de estas máquinas están en etapa de prototipo, hay muchos proyectos europeos que están trabajando sobre esto, pero no estamos tan lejos tampoco. En la misma exposición que les mencionaba en Limburg hace 3 o 4 años, ya veíamos máquinas en venta con muchísima electrónica, tal vez con no todo lo que se veía en la máquina que les mencionaba antes, que forma parte de un proyecto europeo, pero que tienen mucha electrónica. Es decir, las máquinas del futuro probablemente tengan mucho de las máquinas del pasado, pero con muchísima tecnología que las haga mucho más precisas. Esto, como ven, es ya de una complejidad importante. Lo que seguramente podremos esperar dentro de algún tiempo son las máquinas autónomas. Esta es, hace 6 años estuve en un congreso en Brasil y Yacto presentó esta pulverizadora y decía que iba a estar disponible para 2020. Yo todavía está claro que no hay una adopción masiva de máquinas, digamos, inteligentes, digamos, autoguiadas, digamos, sin operario, pero seguramente se adaptarán estas máquinas más rápido de lo que imaginamos, aparecerán masivamente más rápido de lo que imaginamos, tal vez no tan rápido como quisiéramos, pero mucho más rápido de lo que imagináramos, teniendo en cuenta lo vertiginoso y lo virtuoso de lo que ha sido el proceso de incorporación de tecnología en los últimos años, sobre todo en la agricultura, menos en la fruticultura, pero esta revolución seguramente está sucediendo y se va a intensificar en el próximo tiempo. Yo antes de seguir tenía que hacer una pequeña, bueno, ya lo vine insinuando, la mecanización de cosecha de fruta para consumo fresco es distinta que la cosecha de fruta para industria. La cosecha para industria permite pequeños daños físicos, mecánicos, no pone tanto foco en la interpretación del aspecto físico, biológico, color, tamaño, forma y defecto, que es en lo que pone foco la cosecha mecánica de fruta fresca. Esto quiero decir, para consumo de mesa, quiero decir manzanas, peras, duraznos, uva de mesa, hortícolas de mesa, etcétera, etcétera. Esta es la diferencia que seguramente encontraremos entre los cultivos frutícolas que se han mecanizado y los que todavía no se han mecanizado. Entiendo que las preguntas serán hechas cuando termine la conferencia y veo que hay algunas preguntas ya, pero trataremos de hacerla ni bien terminemos. Bueno, hoy les mencionaban las ayudas mecánicas, estas probablemente ya las estén conociendo todos, las plataformas, ayudas mecánicas para poda y cosecha. Estas plataformas son ayudas mecánicas, no son cosechadoras, permiten que los cosechadores, los podadores, tengan una mejora en la productividad, pero esta mejora en la productividad sea limitada, no sea una mejora en la productividad como es en una cosecha integral. Nosotros, esa plataforma que ustedes ven ahí es una plataforma italiana
que fue introducida en 1990 en la estación experimental. Se trabajó por más de 20 años en el desarrollo de los aspectos que hacían a la poda mecánica, pero no había adopción. A partir de hace 6, 7 años atrás, empezó a haber un interés, se empezaron a importar plataformas y nosotros con el colega Di Princio, del que les hablaba recién, el señor Pacima, que es de la empresa, que es el que está a continuación de Di Princio, es decir, Di Princio, Pacima y quien les está hablando, se ganó el premio CITA en el año, creo que fue en el 2014, por la presentación de esta máquina, de esta plataforma, de esta ayuda mecánica. Entendiendo el jurado que esto iba a provocar un cambio muy importante en la cosecha y en la poda de fruta, de la fruticultura local en particular y nacional en general. Y no se equivocaron, porque a partir de ese momento hoy podemos contar más o menos que esta empresa ha vendido cerca de 100 plataformas, ha habido otras más o menos 100 plataformas importadas y hay otras 100 plataformas de arrastre y automotrices que han sido desarrollos locales de pequeñas metalúrgicas. Esto ha permitido un cambio revolucionario en la poda, la cosecha, el raleo de la fruticultura en la región del Alto Valle. Si bien todavía esta adopción es baja, tengamos en cuenta que hay 4.000 tractores y 300 plataformas. Digamos, uno imagina que en algún momento habrá tantas plataformas como tractores. En ese momento se habrá producido un cambio tecnológico total y revolucionario. Esto ha permitido distintas ventajas que ya se las voy a ir enumerando, ¿no? La idea de las plataformas o de las ayudas mecánicas no es una idea nueva. Ya se registran antecedentes en Italia. Yo he registrado antecedentes en la década del 60. Acá ven una plataforma de los años 70 en la región Emilia-Romagna. También el Alto Valle no ha estado exento de iniciativas. Ahí ven una plataforma de arrastre en el año 79, muy precaria, con muchos problemas de seguridad, pero que ya había alguna iniciativa. Pero en ese momento las condiciones laborales, la disponibilidad de mano de obra y los costos no cerraban para que hubiera una adopción masiva, que sí comenzó a suceder hace 6, 7 años atrás. Las plataformas, estas son plataformas, básicamente plataformas italianas, algunas de ellas hay en Argentina. La que ven en la izquierda es una plataforma que tiene cintas recolectoras, transportadoras para la cosecha, cintas que tratan muy bien la fruta y que disminuyen mucho el golpe en cosecha. A la derecha ven una plataforma italiana, se la estoy marcando también con la flecha. Esa plataforma que ven es eléctrica, es dual en realidad, porque tiene un motor de combustión interna, diésel, y uno eléctrico. Una plataforma que francamente tiene una ergonomía excelente para los productores, porque no tiene ruido, no vibra, es excelente. Son otros costos, seguramente iremos hacia eso. Muchas de las plataformas, incluso se está trabajando en las nacionales, tienen un sensor de ultrasonido que permite que las máquinas tengan un autoguiado. Por supuesto que es un autoguiado que es controlable por un operador, pero que la máquina en la fila, ya que se mueve a velocidades muy bajas, de 2 o 3 metros por minuto, puede ir en línea recta y los operadores estar concentrados en lo que es la poda, la cosecha o el raleo. Ya metiéndonos en lo que es la productividad, para cosechar con escalera una hectárea con un rendimiento estimado de 50.000 kilos, se llenan de 2.000 a 3.000 recolectores de los que ven allí, de entre 15 y 20 kilos de fruta. La verdad que lo ideal sería que tengan menos de 15, pero entonces no son 2.000 o 3.000, son 4.000 o más recolectores por hectárea. La escalera se mueve de 1.800 a 2.500 veces.
la tienen que cargar sobre el hombro, una escalera que pesa más de 20 kilos, y el operario camina en la cosecha tradicional para llevar ese recolector con 15 kilos de fruta, a lo mejor una distancia de 20, 30, 40 metros al bin, bajando y subiendo de las escaleras, lo cual hace que para cosechar una hectárea se camine entre 50 y 125 kilómetros, y por cada 100 metros lineales cosechados se camine de 2 a 5 kilómetros. Estos son datos de una evaluación que hicimos en la Estación Experimental Alto Valle hace 3, 4 años atrás, 5 años atrás. La calidad y las características de la cosecha dependen del sistema productivo, de las consignas, de la capacitación que le dan a los operarios y de la organización del trabajo, por supuesto del control también. Uno nota cuando una empresa está organizada, tiene consignas claras y hay operarios comprometidos. Cuando estos controles o estos compromisos fallan, pasa lo que ustedes ven en la foto, en la que para tener más rendimiento el cosechador agranda el buche del recolector y lleva 25 kilos de fruta toda golpeada y con diferentes problemas también para su salud, por supuesto. Entonces, un concepto que no les he mencionado, que los operadores en fruticultura, los podadores, los cosechadores, los raleadores, son atletas, en los cuales está muy presente el compromiso físico que involucran. Por eso uno ve que los convenios laborales son porcentuales o por cantidad de fruta dentro de una determinada edad. Como cualquier atleta, una vez que se llega a una edad que no es elevada, cuando se superan los 40 años ya se deja de ser un atleta y se empieza a sufrir los rigores de lo que es esa tarea atlética. Por ese motivo, en el sector primario, en general, uno observa que los cosechadores que vienen golondrinas son jóvenes. En general no hay trabajo femenino en el sector primario, porque requiere un involucramiento físico muy elevado, cargar una escalera y hacer todos los esfuerzos que le mencioné antes. Y estos trabajos tradicionales están cargados de compromisos como que hay que tener una aptitud para la tarea, hay gente que es mejor que otra para todo, esfuerzo físico, condiciones ambientales, no es lo mismo cuando hace mucho calor, frío, etcétera, los rendimientos cambian, la ubicación y la densidad de la fruta hace que cambie ese rendimiento, y los incentivos a la mayor producción son algunos de los aspectos que afectan el rendimiento de la cosecha. El rendimiento entonces varía entre cuadrillas, entre personas y aún a diferentes horas de la jornada de trabajo. No es lo mismo a la mañana que a la tarde, cuando la gente ya trabajó 8 o más horas en un clima absolutamente extremo en la cosecha de William o de Gala, que son en el mes de enero. Por eso, cuando alguien pregunta cuál es el incremento de una plataforma, es una pregunta que no se puede contestar. Puede haber un incremento en la productividad importante, del doble o de más, del doble, para la poda, para la cosecha, para el raleo, para la colocación de dispenser, pero en otros casos puede no haber incremento, porque puede ser que un sistema muy organizado con cosecha tradicional genere un rendimiento adecuado, y una desorganización con máquina también. Así que todo depende de la organización interna de la empresa. Las ayudas mecánicas son una herramienta invaluable, pero no lo hacen todo. Está claro que el uso de escaleras aumenta el riesgo de la ocurrencia de accidentes. Ahí yo marqué con un círculo, miren el equilibrista cómo está agarrado de un escalón
Bueno, ahí está trabajando a 5 metros de altura, y este otro, observen, en un monte libre, es probable que los ojos de este operario estén a 7 metros de altura. Realmente es una tarea, las caídas de escaleras son frecuentes, y es una tarea que tiene un nivel de riesgo, una ocurrencia de accidentes importante. Los problemas ergonómicos de la escalera, de las cosechas con escalera, son, bueno, cargar grandes pesos, tanto por el recolector como por la escalera, el giro de manos miles de veces por día para sacar la fruta, que es de entre 900 gramos y 1,4 kg, genera problemas de tendinitis en los antebrazos, en las manos. Los cosechadores en general presentan golpes con los recolectores, con las correas, se golpean las rodillas cuando suben o bajan las escaleras con la fruta, tienen problemas en las manos por los actos repetitivos de giro y arrancado del fruto, en los pies por subir las escaleras, y por supuesto por posturas incorrectas. Ya vieron ustedes la fruta, los cosechadores, se los vuelvo a mostrar, estas posiciones incorrectas son durante todo el día. Las plataformas no están exentas de problemas ergonómicos porque tienen niveles de ruido que, si bien no están por arriba de los niveles prohibidos, pero no es lo mismo trabajar en total silencio que con un nivel de sonoridad que provee una máquina. Algunas máquinas caseras tienen problemas de seguridad, falta de estabilidad, vibraciones, tienen partes en movimiento, y hay interferencia con las barandas. Ahí, como ven, si alguno se dedica a la seguridad de maquinaria, verán que en esta máquina le removieron una parte de las barandas y ya perdió la seguridad. Ese operario puede irse de frente contra el árbol y caerse de esa altura, que son, digamos, unos 3 metros. El tiempo operativo y el aumento de la productividad depende de las pautas de poda y del número de corte. Como les decía antes, ya metiéndonos en la cosecha, y en la poda, igual que en la cosecha, no se hacen los mismos cortes, ni necesitan los mismos cortes dos árboles iguales, y menos si tienen diferentes portainjertos o son diferentes variedades. Ni siquiera son los mismos los cortes que deben hacer del lado norte que del lado sur. Del lado norte, por una cuestión de luz, hay que hacer mucho más cortes porque el árbol tiene mucho más vigor. Con esto les quiero decir que los operarios que están del lado izquierdo, suponiendo que estén podando la cara norte, van a trabajar mucho más que los del lado derecho, que están podando la cara sur, por más que se trate de la misma variedad con el mismo portainjerto. Hay también un fenómeno que se refleja en el número de cortes. La persona que trabaja con escalera corta más, porque se detiene más frente al árbol, y es un proceso más artesanal. Las plataformas automotrices, como es un proceso continuo, no se detienen. Un corte que se perdió no se puede volver atrás, por eso cortan menos. Se hacen menos cortes, pero eso no hemos notado que se expresen en el rendimiento. Las plataformas, ya les he mencionado, tienen tijeras neumáticas. Esto hace de que haya también una mayor tendencia a cortar mayores diámetros. Aquellos diámetros que con escalera le sacan el cuerpo a hacer porque tienen que sacar el serrucho, y con la tijera neumática lo hacen, porque con la tijera neumática se pueden podar hasta 3 centímetros de diámetro sin demasiado problema. Hablaba de los problemas de seguridad. A la izquierda ven poda mecánica, con la mano cerquita de la tijera. Hay muchos accidentes de cortes con tijera por el trabajo que se hace con la mano inactiva, palanqueando y abriendo la poda. En cambio, con tijera neumática hay que acostumbrarse a trabajar con la mano en el bolsillo, porque los problemas de accidentes son menores, pero son más graves. Acá hay una foto de una plataforma de arrastre, pero con tijeras neumáticas, y ustedes ven
que todos los podadores tienen la mano en el bolsillo o lejos de la tijera. Esto es frecuentemente así. Uno puede recorrer chacras y los que están podando con tijeras neumáticas suelen asumir el hábito de llevar la mano teniendo la manguera y con la otra mano en el bolsillo. Con una mano la tijera y con otra mano en el bolsillo sosteniendo la manguera para no cortarla, ¿no? Les he mencionado que hay plataformas automotrices y otras de arrastre con tractor. Las plataformas automotrices se adaptan a las cosechas, las de arrastre no. Las automotrices, el operador puede conducir y ejercer el rol de supervisor de cuadrilla o jefe de cuadrilla, el tractorista no, en el caso de la plataforma de arrastre. Se cumple el trabajo continuo en plataforma automotriz, en la de arrastre no. Los tractores no tienen una marcha tan lenta como para asumir un trabajo continuo. Y en las plataformas automotrices se puede trabajar con un sistema de autoguiado y en el trabajo de plataforma de arrastre hay que tener un tractorista. Sin duda, el que tiene disponibilidad de capital para hacer la adopción tecnológica entenderá con este cuadro qué es lo que hay que adoptar. Es mucho más conveniente tener plataforma automotriz que una plataforma de arrastre tirada con un tractor. Pero, bueno, obviamente que los costos son distintos. Yendo a las ventajas de una plataforma, las ventajas es trabajo a velocidad continua y sectorización de las áreas de trabajo. Ven, acá va un productor trabajando por delante, trabajando con un sector que da desde la base hasta, pongámosle, 1 metro de altura. El que está en el segundo nivel trabajará de 1,50 m de altura a 2 metros y así van sectorizando su trabajo. Sin embargo, el trabajo en cuadrilla tiene desventajas. A veces los rendimientos no son tan altos porque la capacidad está limitada al operario más lento y a la organización del trabajo. Es importante un manejo de conflictos en el grupo, porque una cosa es podar solo o con el compadre en una dupla y otra cosa es estar en un grupo de 6, en donde siempre aparecen conflictos interpersonales. Y esto puede afectar sobre la calidad del trabajo. Si hay alguien que es muy lento, no está muy ducho, no está muy capacitado para la tarea, es el que atrasa el trabajo del resto. Por supuesto, con máquinas y con plataformas se tienen mucho menos daños en las frutas, hay mucho menos daño que con la cosecha manual, hay menos fatigas del operario, hay mayor concentración en la tarea, porque no hay que estar pensando en la escalera, en que me voy a caer de la escalera. Facilita el trabajo de personas con menor contextura física, con mayor edad. Insisto que cuando digo mayor edad no hablo 70 años, hablo más de 40. Un obrero rural se jubila a los 55 años, pero después de una determinada edad es muy pesado andar con trabajo de escalera. Por suerte, el personal va promocionando y ocupan otros roles más especializados, tractorista, capataz, etc. Pero es un trabajo que requiere, como les decía, entre comillas, de atletas. Permite la incorporación en el sector primario de personal femenino y de personal sin experiencia en el manejo de escaleras. Esto es lo que ha cambiado revolucionariamente en nuestro sector, que empezamos a ver presencia en el sector primario del sector femenino que no tenía acceso justamente por el compromiso físico. Otra tarea que se vendrá en el futuro será la cosecha pedestre, o sea, desde el piso, cuando se avance en tecnologías de manejo controlado de los árboles que no tengan una altura de más de 1,80 m o 2 metros de altura. Esto permitirá también el trabajo con trenes de cosecha, con carritos, con trenes como los carritos que llevan las valijas en los aeropuertos y permiten que los bines vayan acompañando a los cosechadores y esto haga que se aumente mucho la productividad, pero a la vez que le haga mucho más liviano el trabajo a los operadores, por no tener que andar transportando escaleras.
estamos pensando que las plataformas tienen otros usos. También son para monitoreos de plagas, para colocación de dispenser, para la colocación de redes, para raleo de frutos, para colocación de aspersores. En una fruticultura moderna, toda la chacra se va manejando, todo el cultivo se va manejando con una cuadrilla que está prácticamente todo el año sobre la plataforma realizando todo tipo de tareas. Hay algunas innovaciones locales, las paso rápidamente. Acá a la izquierda hay una innovación local para un solo operador. A la derecha ven un modelo automotriz un poco con otro diseño, que lo hace una metalúrgica local. Y a la derecha abajo ven una plataforma de arrastre, pero que tiene un compresor montado a la toma de fuerza del tractor, lo que permite, perdón, un compresor con un motor adicional que permite usar tijeras neumáticas para la poda. Bueno, acá está la plataforma que yo les... bueno, esta es otra plataforma, perdón, que también es automotriz. Como ven, tiene una sola rueda delantera, pero es otro modelo con balcones más anchos, etc. Bueno, acá está la plataforma que les mencionaba, que ganó el premio CITA en 2014. Es una plataforma que es una plataforma del modelo de un carro europeo. En ese momento, cuando se empezó a diseñar, tenía muchos problemas de diseño. Ahora ya se puede decir que es una máquina europea con muchas incorporaciones tecnológicas. Sobre esta máquina es sobre la que se va a montar y que se está trabajando sobre el mapeador de rendimiento para fruta. Bueno, las plataformas, ya habiendo hablado de lo que les decía hoy, de que la agricultura puede ser con sensores en tiempo real o elaborando mapas, permiten no solo la incorporación de mapas de un mapeador de rendimiento, sino otro tipo de sensores. Que, por ejemplo, ahí a la derecha ven un LIDAR, que permitiría hacer una caracterización del follaje de los árboles, o pueden ponerle un sensor no sé, de humedad, de otro tipo de sensores que permitan incorporar información para hacer fruticultura de precisión. Bueno, ya llevamos una hora de trabajo. Yo en 10 minutos voy a tratar de redondear para dar mayor cantidad de tiempo a todos ustedes para que puedan hacer las preguntas que gusten sobre estos temas, pero voy a pasar a algunas labores culturales. Algunas incorporaciones han sido sencillas. Históricamente se trabajaba con pulverizadoras de 2 metros de ancho. Esta pulverizadora participamos nosotros también en el diseño, en la concepción. Es una pulverizadora sencilla, pero que tiene dos características. La primera, que tiene 3 metros de ancho, y la segunda, que desvía el pasto, no deja el pasto en el centro de la hilera, sino que lo desvía al pie de los árboles. Permite hacer una especie de mulching que mitigue un poco el control de malezas y permite disminuir mucho la capacidad operativa por tener 1 metro más de ancho y hacer el corte en una sola pasada. Acá, como ven, una máquina de 3 metros de ancho, si hiciéramos 3 cortes por año, estaríamos en una chacra de 30 hectáreas, estaríamos hablando de una disponibilidad de 105 horas, una ganancia de 105 horas de disponibilidad del tractor, que si quieren lo pueden medir, suponiendo que nos ahorramos en el balance 5 litros de gasoil, estaríamos ahorrando solo por trabajar con esta máquina unos 500 litros de gasoil por año. Es una incorporación tecnológica sencilla, pero que no se veía hace, no sé, 15, 20 años atrás. Otra tecnología que se ha ido incorporando, esto lentamente, esto no es una tecnología que se ha incorporado hace 2 años. Yo cuando llegué al INTA en el año, bueno, poco después de llegar, alrededor del año 85, 86, empezaron a aparecer las primeras trituradoras de poda, y nosotros trajimos una Templar acá, la experimental, que hicimos las primeras pruebas, pero luego empezaron a venir trituradoras italianas. A partir de eso, despacio se han ido sumando diferentes cuestiones para cambiar la tarea convencional. La poda
se hileraba antes con una horquilla y se sacaba del cuadro y se prendía fuego en las cabeceras o en calles ciegas. Ahora se hilera la poda, como la están viendo, con ese hilerador, que le llaman giri rami, porque los primeros fueron italianos, pero este es nacional, y luego se hace la trituración, el triturado, perdón, de las ramas, también que hay un ahorro de lo que era la tarea convencional. Y hay equipos que son integrales, se hacen el hilerado y en el mismo proceso el triturado. Y hay un ahorro muy importante, porque esta tarea mecanizada se hace en 3 horas y un poco más por hectárea, y esto antes se llevaba casi 3 jornales para poder sacar los restos de poda del monte. Todo el manejo mecanizado del que estoy hablando, el uso de plataformas y otro tipo de mecanización que voy a pasar a contarles ahora, se ajusta en la medida que se cambien los sistemas de conducción. Básicamente, el sistema el primer sistema de conducción que se trabajó para mecanizar integralmente la fruticultura fue el muro frutal, que es una iniciativa francesa. Esta es una publicación que ven ustedes del CETIFEL, y desarrollaron esto por un proyecto de robotizado que tenían. Pero luego las ventajas excedió eso, porque el muro frutal se puede podar, ralear y utilizar ayudas mecánicas de forma mucho más sencillas que lo que se hace con una espaldera tradicional. Y a la izquierda ven un Vivaun, que es lo que se está incorporando en Italia, que también es una variante de los muros frutales franceses, pero es una tecnología que se está imponiendo. O sea, mecanización asociada a nuevos sistemas de conducción. Y estos nuevos sistemas de conducción no son nuevos sistemas de conducción que tienen desventajas con los sistemas de conducción tradicionales. Son sistemas de conducción tan eficientes en el aprovechamiento de la luz y en mejorar la, la eficiencia del sistema y, y armonizar todos los componentes de insumos que hay que poner, que compiten con cualquier sistema de conducción. Insisto, muro frutal y Vivaun. Sobre estos dos sistemas se puede hacer poda mecánica. Acá puse las podadoras mecánicas de sierra también, pero en manzana, básicamente, la poda mecánica se hace sobre muro frutal o sobre Vivaun con guadañadoras. Incluso algunas de ellas tienen un sistema con unas guadañadoras más pequeñas que hacen ventanas en la planta para el ingreso de luz. Esta es una poda en verde tardía y que permite disminuir las horas de podas a la mitad. No se evita ni se suspende la intervención manual, pero se reduce mucho con la poda en verde. Es decir, un sistema moderno sería un sistema de viva un muro frutal, podado a 12 hojas en noviembre, en poda en verde, con este tipo de sistema, y un repaso manual en invierno con plataformas y tijeras neumáticas. Esto sí, ya hay ejemplos comerciales en nuestra región que están trabajando de esta manera. Y esto seguramente los que se dedican a fruticultura la deben conocer. Esta es la raleadora mecánica, el primer modelo que apareció se llamaba Darwin. No todos los modelos son Darwin ahora, pero es básicamente que le pega a las flores y que hace un raleo de flores temprano y permite también disminuir el costo de la mano de obra en el raleo o del impacto de la aplicación de un químico. Esto lo desarrolló hace no mucho tiempo, hace alrededor de un poco más de 10 años, un agricultor alemán de producción orgánica. Bueno,
Lo que en nuestra región también se cosecha la fruta que queda en la planta o ante impactos de granizo u otros tipos de impacto, se cosecha la fruta para, mm, para industria. En general se ha estado buscando algún tipo de alternativa de cosecha mecánica de fruta para industria en fruta de pepita, en peras y en manzanas, teniendo en cuenta que el costo de la cosecha manual es de algo más de 5 pesos y lo que me pagan por la fruta es de 6 o 7 pesos, entonces estoy cambiando la plata cuando hago una cosecha manual para bajar la fruta, porque como todos ustedes saben, no debería quedar fruta en la planta. Sin embargo, esta es una de las alternativas. ¿Hay alguna iniciativa regional de importación de máquina para cosecha de fruta de industria? Bueno, voy a hacer algunas consideraciones finales y voy a terminar esta presentación, un poco para darle lugar al intercambio, que seguramente será lo más interesante. El equipamiento, como he dicho en varias oportunidades, el equipamiento mecánico debe tener características técnicas compatibles con un sistema productivo de alta eficiencia y adaptado a la mecanización. El sistema se debe adaptar a la mecanización. Por eso estos nuevos sistemas de conducción de frutales. Se debe disponer de recursos humanos capacitados para ejercer un soporte técnico que contribuya con el uso adecuado y eficiente del equipamiento agromecánico. La mejora de la productividad es consecuencia de la buena administración de los recursos humanos, de la adaptación del establecimiento a la mecanización y del convencimiento de la gerencia para la incorporación de tecnología y liderar los cambios. Esto parece mera teoría, pero durante mucho tiempo yo he estado viendo acá en el Valle que la alta gerencia decidía la compra de una plataforma para poder aportar a la mejora de la eficiencia o el aumento de la productividad, y la gerencia intermedia, cuando entraba la máquina a la chacra, decía, esto no va a andar. Y si la gerencia media dice, esto no va a andar, eso no va a andar. Entonces, hace falta un fuerte convencimiento de la gerencia para incorporar la tecnología y liderar los cambios. Bueno, ¿con qué objetivo? Esto, bueno, el mismo objetivo que tenemos para la producción de commodities, para la producción intensiva, para la producción hortícola, frutícola, etc. Disminuir impactos sobre el ambiente, hacer un uso racional de la energía, contribuir a la sostenibilidad del recurso productivo, mejorar la calidad del trabajo. Esto es importante porque es un valor que hemos rescatado en los últimos tiempos, es fundamental que mejore la calidad del trabajo. Esto va a hacer que más gente quiera trabajar en la fruticultura y no se vaya a la construcción o al turismo o al petróleo, y mejorar la competitividad de nuestra producción. Y bueno, por último quiero compartir solo dos reflexiones que están escritas en estas transparencias. Particularmente imagino que esta nueva época nos esperan cambios tecnológicos tan intensos y desafiantes como lo fue la incorporación del motor de combustión interna en la agricultura en el inicio de la revolución industrial. Esa revolución industrial, la mecanización, en nuestra región sucedió en los años 50. Seguramente en algunos lugares sucedió a principios de siglo, a fin de siglo pasado. E imagínense lo que significó para aquellos agricultores que desde el origen de los tiempos se había hecho el cultivo con tracción animal, pasar a tener cultivos mecanizados. Bueno, el impacto que vamos a tener con la incorporación de las tecnologías digitales va a ser tan desafiante y tan revolucionario como fue los cambios que introdujo la revolución industrial. Y por último, y teniendo en cuenta que yo ya tengo la edad
suficiente para haber podido registrar que las plataformas, las podas mecánicas y otros avances nunca se adoptarían, según muchos que me decían cuando yo era joven y ahora soy viejo y a veces me veo repetir las mismas cosas. Recuerdo que tomé esta cita de una revista del año 29 del Ferrocarril Sur que dice que un técnico opinaba que en su opinión personal no concuerda con aquellas que pretenden que el tractor va a reemplazar en forma casi total al caballo en las chacras. Este implemento está destinado a constituir un eficaz elemento del trabajo, pero su empleo ha de justificarse económicamente en ciertas y determinadas labores, pero no en todas. Imagínense el pobre don Pedro del Carril si resucitara y viera los tractores inteligentes de la pampa húmeda que trabajan con un GPS. Bueno, los cambios llegan, tal vez no todo lo rápido que queremos, pero llegan, llegan. Y estas transformaciones van a suceder. Y la fruticultura y la horticultura necesitan cambios revolucionarios para poder hacer competitivo a nuestros productores, porque si no, la fruticultura y la horticultura seguramente tendrá siempre esa limitación para ampliar su escala. Bueno, esto es casi todo. Yo escucharía las preguntas. Me han dicho que me iban a mandar las preguntas por el chat. Si me tienen paciencia un minuto. A ver. Bien, acá Julián Santiago Chirino pregunta si los mapas de rendimiento se construyen con varios años de producción. ¿Qué hacemos con ese tipo de datos? Bueno, Julián, por supuesto que en nuestra fruticultura estamos en etapa experimental, inicial, todavía no hay una adopción tecnológica económica, no estamos lejos, pero mirándonos en el espejo de los commodities, del trigo, de la soja, es un productor que tiene mapas de rendimiento, va sumando mapas de rendimiento, los datos año a año le van dando mayores precisiones, le van marcando áreas o sitios específicos o ambientes de mayor rendimiento, de menor rendimiento, que le permiten formular al asesor mapas de prescripción que le indican, por ejemplo, que varíe la densidad de siembra en algunos lugares o que la incremente en otros. En el caso nuestro, por ejemplo, hemos tenido algunos datos de mapas de rendimiento y datos de salinidad, etcétera, etcétera, que nos indicaban que teníamos que hacer una fertilización nitrogenada, por ejemplo, diferencial en algunos sectores. ¿Recuerdan el mapa que les mostré cuando iniciamos la charla? El mapa de prescripción. Teníamos tres áreas. Una aplicábamos 3X de nitrógeno, en la otra 2X y en la otra 1X. Sin embargo, teníamos otro mapa de prescripción para aplicar diferentes dosis de fertilizantes foliares. Jessica pregunta cuáles considera que podrían ser algunas innovaciones tecnológicas para dentro de unos años en fruticultura del Alto Valle para la mayoría de los productores, no solo la plataforma mecánica, me refiero, dice. Bueno, Jessica, yo creo que en el sector primario, en el sector de empaque hay muchas innovaciones, de hecho se hace selección digital por color, tamaño, defectos, trazabilidad, ahí hay tecnología, ahí hay irrupción ya de la fruticultura o de la industria 4.0, pero en el sector primario las plataformas son el futuro que debe generalizarse en términos de mejorar la calidad del trabajo, pero bueno, las plataformas requieren de tijeras neumáticas como están o tijeras eléctricas, también podrían tener, como decía hoy, otro tipo de plataformas más modernas, plataformas eléctricas que permitan mejor trabajo de los productores, malos cosechadores, digamos, que no tengan tantas vibraciones, que no tengan tantos ruidos.
y por supuesto que hay mucho para adoptar. Lo que le sigue, seguramente, y que hay adopción, es la poda mecánica. Raleo mecánico, tal vez, pero poda mecánica acompañada de sistemas modernos de conducción para trabajar con plataformas, por supuesto, otras mejoras tecnológicas como son mallas antigranizos y seguramente digitalización de algunas otras tareas que permitan mapas de rendimiento y máquinas inteligentes que permitan hacer aplicaciones variables, etcétera, etcétera. Yo creo que hay varios desarrollos de robots. Lo veo como tecnología embrionaria, no lo veo como una posibilidad de adopción cierta. No, cada vez la tecnología digital va a ser más barata y cada vez va a estar más disponible, pero creo que va a tener un tiempo de maduración hasta que sean económicamente viables para productores y empresas. Matías, ¿se puede implementar poda mecánica sobre un monte frutal ya avanzado con disposición en palmeta? Sí, sí se puede, pero ten en cuenta que los distanciamientos son más amplios, pero sí se puede. Nosotros hemos adaptado montes en palmeta y algunos productores lo han hecho. Graciela pregunta qué tiempo está en producción un peral en el Alto Valle. Bueno, hay perales, la limitante en manzana es que la variedad sea comercialmente aceptada. En perales esto no sucede porque las variedades tradicionales siguen estando vigentes, de William, Pacan, Anjou. Entonces, si un monte es productivo, puede tener mucha antigüedad, la que quieras. Todavía acá en la región había montes libres de muchos años, de sí, 50 años que eran productivos. En estos casos, en los perales, la limitación es la productividad y por supuesto que cierre la ecuación económica más que las cuestiones varietales. Si bien yo soy especialista en mecanización, seguramente algún colega que trabaje más ese tema podrá ampliar la respuesta. Bueno, yo no tengo más preguntas en el chat, no sé si las hay, y si no, no sé, podríamos ir cerrando esta conferencia. No hay más preguntas. Bien, entonces. ¿Cómo cerramos? ¿Nos desconectamos directamente? ¿Saludamos y nos desconectamos? Así es. Bueno, muchas gracias entonces.